Good morning. Espero que estén súper bien y estén siguiendo las recomendaciones de lavarse las manos con agua y con jabón en casa. Bueno, hoy empezaremos con nuestro programa Aprendamos la Segunda Lengua, donde hablaremos de un personaje muy interesante que introdujo la lengua de adquisición a la segunda lengua, y este personaje es Steven Katcher. Bueno, vamos a hablar un poco de él. Steven Katcher nació en mayo de 1941 y estudió en la Universidad de California, donde escribió más de 250 libros en educación bilingüe. Bueno, como sabemos hay 6 tipos de puntos de cómo debemos tener una segunda lengua y el día de hoy les voy a explicar el primero de ellos, el cual es With a third language we can understand the message, el cual nos quiere decir en español, adquirimos idiomas cuando podemos entender los mensajes. Bueno, de acuerdo a lo leído en el artículo de Cratchit, les puedo decir que sí se puede, pero eso depende de la manera en la que se adquiera, o sea, en la que interioricemos como tal el idioma. ¿Por qué? Porque uno de los errores más frecuentes y más comunes que se ha visto como docentes es que se enseña la materia del inglés de la misma forma en la que enseñan ciencias naturales, español o hasta historia, se podría decir como tal. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que esto no puede ser así, ya que, como se dice en este artículo, la adquisición es una acción, o sea, la acción como tal de la ejecución. ¿Por qué? Porque esto es un proceso que es automático y que es desarrollado en el mismo nivel del subconsciente e inconsciente. Un claro ejemplo de eso podría ser la necesidad de la comunicación cuando llegan emigrantes a otro país, que les es necesario hablar para poder comer o como tal comunicarse. Es aquí donde se ve que se adquiere un conocimiento innato como tal de una de estas lenguas. Bueno, ahorita los dejo en set con mi compañera que les explicará el segundo. Vamos con nuestro segundo tema, que es Daddy in the Right, Louis Kirchhoff. Y dice que para comprender en inglés se debía hacer en un nivel adecuado para el alumno, es decir, simplemente más alto que el alumno. Porque es importante obtener un buen nivel de inglés para seguir avanzando. Dice, y esto se llama +1. Ejemplos son los lectores calificados. Depure the silence. El niño no comienza a hablar su lengua materna de inmediato. Hasta que pronuncia sus primeras palabras, están adquiriendo su lenguaje incluso si no lo están utilizando. Los estudiantes adultos, tanto como dentro como fuera del aula, también necesitan un periodo de silencio. Los maestros no deben sentir miedo cuando sus alumnos no participan en los debates en la clase. Además, deben precisar al momento para que hable antes de que esté listo, porque esto provocará ansiedad. Bueno, queridos televidentes, ahorita seguimos con nuestro cuarto punto, el cual es Anxiety is the student arch enemy, que nos quiere decir en español, la ansiedad es el archienemigo del estudiante. Bueno, les puedo contar un poco acerca de esto, de acuerdo a lo leído de Cratchit. Les puedo decir que, bueno, en este cuarto punto de lo de si la segunda lengua tiene un enemigo o un archienemigo como tal, sí, les puedo decir que sí, y es un deep. Ese es un deep anxiety, o sea, la ansiedad. Bueno, aquí en este cuarto punto, queridos televidentes, cuando empieza como el miedo y la desmotivación a sentirse como un reproche en sí en una misma persona, el decir cosas como ya no puedo simplemente van a llegar como a causarle un bloqueo mental a él. Se puede decir y se empieza como a ver que se prohíben cosas en sí como en uno mismo de persona, por el simple hecho de que sin ni siquiera llegar nosotros a intentar las cosas nos bloqueamos y decimos que no somos capaces. Un claro ejemplo de eso se puede ver en las aulas. O sea, simplemente temor y miedo de decir algo, participar, porque sabemos que muchos compañeros se pueden llegar a burlar de nosotros. Por esto es importante el periodo del silencio que les acabo de nombrar mi compañera. ¿Por qué? Porque en él no se retaca al estudiante como tal desde el inicio, sino que se lleva como
a llegar a utilizar datos de comprensión para una cierta adquisición. Es aquí donde se les propone un claro ejemplo a los docentes de que pueden llegar a ambientar sus aulas para que sus estudiantes se sientan seguros en sí y puedan llegar a lograr dicha adquisición. ¿Por qué? Porque cuando un estudiante logra utilizar su comunicación como tal, en un lugar donde él se siente como tranquilo y puede llegar a pensar que nunca va a ser juzgado, que no se van a burlar de él ni nada de eso. Por eso es que es muy importante decir en este cuarto punto que se debe tener motivación y confianza en sí mismo para lograr la adquisición de una segunda lengua, de un segundo idioma. Si no tenemos confianza en nosotros mismos. Con nuestro quinto tema, que es The Money to Hard Practices. Y Cratcher dice que el aprendizaje consciente del idioma no puede ser la fuente del habla espontánea. Ejemplo, cuando un alumno habla libremente un texto, en el idioma solo puede adquirir a su lenguaje para verificar si gramáticamente es correcto. Hypothesis of the Natural. Las estructuras gramaticales se adquieren de orden predecible. Por ejemplo, en el inglés, las dos normas gramaticales ing y s son los primeros que se adquieren. Se puede enseñar a los estudiantes el habla informada, pero como oración. Pero los estudiantes no aprenden a menos de que no se sientan listos para hacerlo. Con nuestro programa vamos a hacer unas preguntas. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Pero nos las van a responder por redes sociales. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se aprende un segundo idioma? Aquí producción me dice que Tatiana Victoria responde. Es un proceso consciente en donde tiene lugar el aprendizaje de otro idioma. Y eso es correcto. Ahora vamos con nuestra última pregunta. ¿Qué dicen? ¿Todos pueden aprender un segundo idioma? Producción me dice que Javier Moreno contesta. Todos pueden aprender un idioma extranjero. Bueno, aquí terminamos con nuestro programa Aprendamos la segunda lengua y nos vemos en la próxima edición. Chao, chao.